Bueno, en este video voy a mostrar la programación y el funcionamiento de este programa que fue hecho para calcular la presión neta de viento sobre una cubierta según el procedimiento simplificado establecido en la NSR 10. Bueno, para esto tenemos que necesitamos la velocidad del viento. Esta velocidad está dada según las diferentes regiones. Es por esto que nosotros le damos al programa la región, por ejemplo la región 1, y él nos da la velocidad para esa región según lo establecido. En este caso vamos a utilizar la región 4 para el ejemplo que vamos a ver a continuación. Luego tenemos lo que necesitamos, el coeficiente de importancia. Para calcular este mismo hacemos uso del grupo de uso, que es si es residencial, hospital o escolar. En este caso tenemos residencial, grupo de uso 1, la región, que va a ser este tipo de región, la región 1, no propenso a huracanes y con regiones posibilidades de huracanes con velocidades entre 40 y 45 metros por segundo. Según esto, él nos calcula el coeficiente de importancia. Si cambiáramos algún parámetro de estos, este coeficiente de importancia va a cambiar. Vamos a dejarlo como estaba. Tenemos la categoría de exposición, que la vamos a dar nosotros según unas rugosidades del terreno. Según esto vamos a dar la categoría de exposición para poder calcular el coeficiente de ajuste por altura y exposición. En este caso vamos a utilizar la categoría C. Vemos que si cambiamos aquí a, por ejemplo, la categoría EB, va a cambiar este mismo coeficiente. Dejamos la que teníamos, la C. Tenemos que para este coeficiente también afecta la altura del edificio. Si la cambiásemos aquí, por ejemplo, debería cambiar este valor. Vamos a dejarla como está para el ejemplo. Tenemos el factor topográfico K sub ZT, que si cumple algunas condiciones dadas en la sección B657, pues vamos a tener que cambiar estos K1, K2 y K3 para que él nos calcule K sub ZT. Finalmente calculamos la presión neta sobre la cubierta con la presión más crítica que obtengamos. Para esto pues hacemos uso de los coeficientes ya calculados, el lambda, K sub ZT, el de importancia, y P sub S10, que lo calculamos de una tabla en la que se tienen que hacer interpolaciones según si varía la pendiente de la cubierta en los rangos que no estén exactas en la tabla. Ahora vamos a ver un poco lo que es la programación. Es de notar que para el ejemplo nos da una presión del viento de 0.579 kN sobre metro cuadrado o kilopascales. Viendo un poco más ya la programación desde el inicio, tenemos que esto está hecho a base básicamente de condicionales. Entonces tenemos un condicional if para empezar acá, según la velocidad del viento, según la región. Entonces tenemos la región 1, región 2, región 3, región 4 y región 5. Según esto, él nos va a dar unas velocidades del viento. Cabe resaltar que este programa, aunque nos da las diferentes velocidades, solo está hecho para la región 4, que es de 120 km por hora. Luego tenemos el cálculo del coeficiente de importancia. Este coeficiente va a variar si es según el tipo de región. Entonces tenemos la región 1 o cualquier otra región. En la región 1, el grupo de uso 1 nos va a dar este valor de coeficiente, el grupo de uso 2 nos va a dar este, y así para los otros grupos de uso y para las otras regiones. Continuando por acá tenemos el lambda. El lambda va a variar según la categoría de exposición y según la altura media del edificio. En este factor lambda hay que hacer ciertas interpolaciones, ya que hay pues algunas alturas medias del edificio que no están exactas en la tabla, por lo cual se tiene que interpolar entre ciertos rangos. No se puede interpolar desde toda la tabla, ya que el factor lambda no aumenta linealmente. Por eso debe hacerse la interpolación entre rangos. Entonces vemos que si la altura media del edificio con categoría de exposición B es menor a 9, nos da este valor. Ahora, si es entre 9 y 10,5 la altura media del edificio, entonces vamos a tener que hacer la interpolación. La interpolación es una interpolación bien sencilla. Tenemos que a la altura media del edificio le restamos lo que tenemos como base de altura, que es 9, y lo multiplicamos por el rango, que va a ser el rango de que cambia el coeficiente en ese intervalo. Por ejemplo, de 1 a 1.05, que vale el coeficiente lambda, va a haber 0.05, y lo dividimos sobre el rango como tal del intervalo, que va a ser de 10,5 menos 9, que va a ser desde 1,5, y lo sumamos a la base que traíamos de coeficiente, que es 1. Ya sabemos que para la altura media del edificio de 10,5 el coeficiente es 1,05, y hacemos la misma interpolación para todos los otros casos. Esto para la categoría de exposición B. Luego hacemos para la categoría de exposición C exactamente lo mismo.
Si nos da altura media del edificio de 9, pues va a valer esto. Si está entre 9 y 15, va a tocar hacer una interpolación, que es exactamente igual a la anterior. Si dan en este rango de 5 a 12 también. Si da 12, pues vale esto. 12 a 13, 5, interpolación. Así, hasta terminar la categoría de exposición C. Y en cualquier otro caso que significa este else, pues cualquier otro caso solo puede ser la categoría de exposición D. Entonces en esa categoría pues vamos a tener estas interpolaciones y estos valores. Terminando con el coeficiente lambda, seguimos acá con las presiones ya. Entonces tenemos que podemos tener presión E, F, G y H. Esto lo vamos a ver ahorita en los anexos. Entonces, según estas presiones, como necesitamos la máxima, pues tenemos que calcular todas para ver cuál nos da más crítica. Es por eso que tenemos que para la presión E, entonces, si la cubierta tiene una pendiente menor a 20, según lo establecido en la tabla de NSR10, el valor es 0.51. Si está entre 20 y 25, entonces ese valor no está exacto en la tabla, se tiene que interpolar. Acá tampoco podemos interpolar directamente en toda la tabla, porque pues la presión E no varía linealmente tampoco. Entonces tenemos que hacer interpolación entre intervalos nomás. Por ejemplo, aquí entre 20 y 25. Entonces hacemos una interpolación, bueno, pues normal. Eh, Tenemos que para 25 el valor es de 0.24 y para 20 el valor es de menos 0.51. La diferencia entre estos dos va a ser de 0.27. A 25 le vamos a restar la pendiente de cubierta que le vamos a ingresar y lo vamos a dividir por el intervalo, que el intervalo va a ser 25 menos 20, 5. Entonces este número es negativo, porque estos dos son negativos, este número va a ser negativo, entonces va a ser un número negativo que esté entre estos dos. Por eso a este se le tiene que restar, o sea, este menos 0.24 se le resta este número que nos va a dar aquí a la interpolación y pues va a dar un número más pequeño, ya que es negativo, va a dar un número más pequeño que es de 0, menos 0.24, menos 0.25, menos 0.26 y así. Para entre 25 y 30, lo mismo, tenemos un rango de entre 0.24 y 0.04, que es de 0.28. Tenemos que es 30 menos la pendiente de la cubierta sobre el intervalo que es de 45, perdón, que es de 30 a 25. Entonces ese intervalo lo anotamos aquí. Este número que estamos tomando como base es positivo, por eso está sumado. Y pues este de acá sí va a ser negativo. Para el caso que la pendiente de la cubierta se encuentra entre 30 y 45 según la tabla, pues nos da 0.04. Estas mismas interpolaciones se hicieron para F, G y H. Exactamente igual, solo que, bueno, estas son un poco más largas, ya que, ya que para E teníamos que para una pendiente de cubierta menor a 20, todos los valores eran menos 0.51. Pero acá en F y en H, si no estoy mal, tenemos que desde 5 empezar a disgregar valores diferentes y empezar a hacer interpolaciones. Es por eso que estos son más largos. G vuelve a ser corto, ya que también desde 20, menor a 20 tiene este valor. Y H vuelve a ser una larga, ya que empieza desde 5, la pendiente de la cubierta, a disgregarse, y aquí están las interpolaciones. Según esto, tomamos el valor más grande, más crítico que nos den cualquiera de estas presiones. Cuando tengamos ese valor más crítico de P sub S10, entonces vamos a multiplicarlo acá por el coeficiente de importancia, el K sub ZT y el lambda, para obtener la presión. La presión sobre la cubierta debido a las cargas de viento será de menos 0.579 kN sobre metro cuadrado, que ya sabemos que el negativo solo indica si es presión o si es succión. Tenemos los anexos, como les decía, anexos 1, que es la zona de amenaza eólica para calcular la velocidad, anexo 2, el factor de importancia, el anexo 3, el factor de ajuste por altura del edificio y la exposición, y el anexo 4, que son los valores de P sub S10. Nosotros entramos aquí y utilizamos este pedazo de aquí, estas cuatro columnas de aquí, ya que son E, F, G y H respectivamente, que son las cargas sobre la cubierta que necesitamos nosotros. Entonces, como vemos aquí, menor a 20 todos toman este valor para E, menor a 20 todos toman este valor para G, pero en cambio para F y para H sí varían entre todos estos. Las interpolaciones se realizan en estos rangos, como podemos ver esto no es lineal. Entonces por eso tiene que hacerse las interpolaciones entre intervalos solamente. Y eso sería todo.